Buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra charla de hoy en el marco del Seminario de Investigación 2 del programa de doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales. En esta ocasión nos honra con su presencia el doctor Isaac Azus Adead con su plática La importancia de las ingenierías en el tránsito hacia el desarrollo sustentable. Me voy a permitir leer un breve resumen del doctor. El doctor Isaac Azus Adead es profesor de tiempo completo de la Escuela de Ingeniería de CETIS Universidad Campus Ensenada y coordinador de investigación del Colegio de Ingeniería del Sistema CETIS Universidad. Miembro del Sistema Nacional de Investigadores, ha editado 10 libros y publicado 30 capítulos de libros e igual número de artículos científicos. Formó parte del Consejo Consultivo Nacional para el Desarrollo Sostenible de la Semarnat y fue delegado mexicano en la Cumbre Mundial para el Desarrollo Sostenible de Johannesburgo en 2002. Sin más, le cedo la palabra al doctor Isaac Azus Adead. Adelante, doctor. Bueno, muchas gracias a todos los presentes. Quiero agradecer esta invitación que me hizo el CITEDI y particularmente al doctor Moisés Sánchez. Muchísimas gracias. Esta presentación es más motivacional que técnica. Entonces, una disculpa por los que hubieran esperado cosas así muy técnicas. Esto es más como una especie de lluvias de ideas de dónde pueden incidir los ingenieros de todas las áreas en el desarrollo sustentable. Y entonces, como una pequeña introducción, quisiera decir que en el año 2000 la Organización de las Naciones Unidas lanzó los primeros 8 objetivos de desarrollo sustentable, que fueron conocidos como los objetivos del milenio. Tenían un rango temporal para que se cubrieran de 15 años. Entonces, en el año 2015 se hizo una evaluación de estos primeros 8 objetivos de desarrollo sustentable y se vio que a nivel global habíamos logrado muchas cosas, ¿no?, de esos 8 objetivos. Y entonces, en el 2015 arrancan los nuevos objetivos de desarrollo, que se conocen como simplemente Objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas. México es uno de los países firmantes de este compromiso internacional y se propusieron 17 objetivos. Entonces, la idea de esta plática es presentar algunas ideas de cómo pueden incidir las diferentes áreas de la ingeniería en estas 17 áreas del desarrollo global o del desarrollo humano, ¿sí? Entonces, básicamente, hay un prefacio sensibilizador que está pensado sobre todo para jóvenes, y luego cómo se vinculan estos objetivos de desarrollo sostenible con la ingeniería, algunas líneas de acción y sobre todo qué es lo que sigue, qué es lo que se puede hacer, ¿sí? Entonces, básicamente en esta plática, para enfocarnos en el presente, vamos a hablar primero del pasado y luego del futuro, ¿sí? Pero lo que ocurre es que nos olvidamos o nos desinteresamos muy fácilmente del pasado y también nos resulta muy difícil imaginar el futuro. Sin embargo, les pido que hagamos un ejercicio de imaginación, ¿sí? Imagínense que ustedes están aquí, ¿no?, que tienen del orden de 20 o 25 años, que es más o menos la edad promedio que tenemos los presentes. Todos nosotros venimos de 2 padres biológicos, ¿sí?, que, digamos, tendrían unos 45, 50 años, y a su vez ellos vinieron de un par de padres biológicos que serían nuestros abuelos, ¿sí?, que, digamos, tendrían entre 65 y 70 años, y a su vez nuestros abuelos vinieron de pares de padres biológicos, ¿no?, que serían nuestros bisabuelos, y a su vez ellos vinieron de otros pares de padres biológicos que serían nuestros tatarabuelos. Entonces, más o menos en esta estructura generacional, tendríamos del orden de 100 o 110 años, ¿sí? Entonces,
yo quiero preguntarle a los presentes, que por favor alcen su manita, ¿quiénes conocieron a sus 4 abuelos? Alguien levantó la mano, ¿no? Pero digamos que fue uno de todos los aquí presentes, ¿sí? ¿Quién conoció a alguno de sus bisabuelos? No veo manos levantadas. Entonces déjenme preguntarles, ¿quién sabe el nombre de sus 8 bisabuelos? Muy complicado. ¿No? ¿Y quién me puede decir el nombre así y de dónde vino, por dónde andaba alguno de sus 16 bisabuelos? ¿Y cuál es el asunto aquí, ¿no? Por ahí Miriam me dijo que ella sabía de quién de tus bisabuelos. Si yo les preguntara, ¿no? ¿Se saben el nombre completo con los 2 apellidos de sus abuelos o de sus bisabuelos? Va a estar muy complicado, ¿sí? Y fíjense que nada más les estoy preguntando el nombre, ¿no? Imagínense que yo les preguntara qué hacían, de dónde venían, a qué se dedicaban. Este grupo de cuando menos unas 28 o 30 personas, ¿no? Pues no sabríamos. Y nosotros, como seres, somos el resultado de estas personas. Es lo que más nos interesaría porque fue lo que nos dio lo que tenemos ahorita. Y ni siquiera lo conocemos. Y es lo más cercano que tenemos desde el punto de vista humano. Entonces, esto de pensar en el pasado es algo que no nos importa, lo perdemos, realmente no sabemos conservarlo. Y si ahora vamos al futuro, pues imagínense que estos son ustedes, ¿no? Que esto es su pareja, ¿no? Y que tienen hijos, y que a su vez ellos tienen hijos, ¿no? Que serían sus nietos. Imagínense lo triste que sería que sus nietos ni siquiera supieran cómo se llamaron. Que ni siquiera supieron que estuvieron en una plática en CETIS hablando de sustentabilidad. Entonces esto es muy complicado porque nos desinteresamos del pasado y a su vez es muy difícil hacer una imaginación de futuro, ¿sí? Si nosotros pensamos en Tijuana, ¿no? Hace un año, y hubiéramos pensado en el desarrollo sustentable de Tijuana, pues por más locos y más fumados que hubiéramos andado, nunca hubiéramos imaginado que se iba a transformar en algo como esto. Entonces, realmente este ejercicio de pensar en el pasado y tratar de aventarnos hacia el futuro es verdaderamente complicado. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues yo creo que lo único que podemos hacer es trabajar en el presente para intentar lograr el futuro deseado como individuos. Es decir, ¿qué es lo que quiero ser? Pero también el futuro deseable como sociedad, ¿sí? Entonces, en este marco de pensar hacia adelante, tanto individuo, como sociedad, es donde se inscriben estos conceptos del desarrollo sustentable. Entonces, hay muchas definiciones. A mí no me gusta mucho casarme con definiciones. Yo también manejo de manera general, ¿no? Como sinónimos, el concepto de desarrollo sustentable, de desarrollo sostenible, y para evitar problemas, los franceses establecieron el término de desarrollo duradero, para no meternos en problemas de si es sustentable o es sostenible, yo lo manejo como sinónimo. Y básicamente esto es una filosofía de desarrollo que tiene un carácter transgeneracional, es decir, lo que yo estoy haciendo ahorita no es para mí, sino es para las generaciones futuras, que busca en general mejorar las condiciones de vida del ser humano a escala planetaria, ¿no? ¿Cómo? A partir de un desarrollo económico que respete la parte ambiental, que propicie la equidad en todos sentidos, no tan solo de género, sino también de edades, de países, en un ambiente de paz y democracia. Es decir, si no hay paz y democracia no podemos hablar de desarrollo sostenible, donde la sociedad participe activamente en la toma de decisiones y se establezca una alianza entre países con miras a lograr un desarrollo global duradero, ¿sí? Y básicamente hay cuatro dimensiones que conforman el desarrollo sostenible. Yo lo veo como una mesa con 4 patas. Una dimensión es la social, la otra es la económica, la ambiental, y una que es muy importante y que a veces la dejamos fuera, que es la institucional o política o de políticas públicas. Si una pata está más grande que la otra o si una pata está más corta que la otra, la mesa no va a estar equilibrada, ¿sí?
Adicionalmente de estar estas dimensiones presentes para lograr el desarrollo sustentable, tenemos una serie de cosas que lo enmarcan, como serían los principios y valores éticos, tolerancia y equidad, transparencia, paz, justicia, y una serie de elementos que son muy dinámicos y que van cambiando en el tiempo. Por ejemplo, ahorita pues tenemos el cambio climático, tenemos un importante desarrollo tecnológico, una conciencia social que hace 40 años no se tenía, ¿no? Los niños ahorita están súper perrones ahí con el asunto del desarrollo sustentable, con la parte ambiental. Tenemos un uso como nunca antes de todas las tecnologías de la información y la comunicación y lo de siempre, crisis económica, ¿no? Pero ahora tenemos el COVID, ¿no? Que está ahí acechando, que es uno de estos elementos que pueden aparecer de repente y que pueden trastornar un poco el proceso del tránsito hacia la sustentabilidad. Entonces, estos fueron los 8 primeros objetivos que estableció Naciones Unidas, que nadie puede decir que no está de acuerdo con ellos, ¿no? Erradicar la pobreza, que todo el mundo tenga una enseñanza primaria, que haya igualdad entre los géneros, que se reduzca la mortalidad infantil, que se mejore la salud materna, etcétera, ¿sí? Y estos son los nuevos objetivos de desarrollo, que son de los que quiero hablar, y los que tienen estrellitas son en los que me voy a detener un poco más, porque ahí, digamos, tengo trabajo técnico hecho, los conozco un poco más a profundidad, pero voy a hacer un barrido general de todos para ver de qué manera se pueden inscribir las diferentes áreas de la ingeniería para contribuir a esto. Y repito, esto es básicamente una lluvia de ideas. Ustedes sabrán en sus áreas específicas dónde pueden incidir más en estos objetivos de desarrollo sostenible. Hay mucha documentación. La Academia de Ingeniería de Inglaterra, pues acaba de publicar recientemente esto. La Academia Americana de Ingeniería planteó los grandes desafíos para el nuevo siglo, donde hay muchas cosas que se vinculan con el desarrollo sustentable. Y luego tenemos esta publicación muy reciente de la Ingeniería para el Desarrollo Sostenible, esto es del 2021. Entonces, muchas áreas y muchas organizaciones mundiales de ingeniería están metidas en este asunto de ver de qué manera podemos contribuir como individuos, como instituciones, como centros de investigación para mejorar el mundo en el que vivimos, ¿sí? Y hay muchos temas pues, muy, muy específicos, ¿no? Entonces pongo esta cita de ese libro que me pareció interesante, en el que habla del rol de los ingenieros en este proceso. Entonces, de los grandes retos que plantea la Organización de Estados Unidos de Ingeniería, pues si se fijan hay muchos que también impactan o que también se cruzan con el desarrollo sostenible, como crear mejores medicamentos, restaurar y mejorar la infraestructura urbana, tener acceso al agua potable. Entonces hay muchos que se cruzan y que se generan de alguna manera de manera independiente, pero que abonan unos a otros. Entonces vamos con el primero, que es erradicar la pobreza, ¿sí? Entonces no queremos que haya pobreza. ¿Y de qué manera pueden incidir algunas de las áreas de ingeniería? Que les estoy poniendo simplemente algunos ejemplos de lo que pensé que les podía interesar de acuerdo al perfil de la maestría y del doctorado. Pues tenemos aquí varios ejemplos del uso de las tecnologías de los sistemas de información geográfica para detectar necesidades de pobreza, ¿no? De mejorar bienes, servicios de diferentes localidades. Estos son imágenes para establecer grados de desigualdad. Nosotros trabajamos con el Coneval lo que son los índices de marginación y el uso de tecnologías de bajo costo para países de bajo desarrollo, que en este caso es de África, ¿sí? Y entonces aquí hay un montón de cosas donde los ingenieros pueden aportar para monitorear los avances en la disminución de la pobreza o para contribuir a, como es este caso, a disminuir la pobreza. Este es el hambre cero y esto es básicamente algunos estudios que acabo de sacar más o menos de manera reciente sobre un índice de sustentabilidad agrícola
para todos los estados de México. Yo trabajo mucho estados costeros y estados no costeros. Y entonces aquí básicamente lo que estamos viendo son los estados no costeros, diferentes variables, y acá abajo los estados costeros. Y uno de los elementos que estoy considerando es la inversión del agua, por ejemplo, un indicador de cuánto dinero saco por metro cúbico de acuerdo a los diferentes estados. Entonces aquí lo importante es que vean la irregularidad de las figuras, ¿no? Es decir, hay una total disparidad entre los picos que se aprecian aquí, porque realmente no hay una política de inversión agrícola que verdaderamente tome en cuenta factores como sería el uso del agua, como sería la contaminación que se está generando. Y entonces aquí, digamos, es como el resumen de todo. Este es el índice de sustentabilidad en agricultura. Y aquí los que están más cerca del anillo exterior, digamos, serían los que son los estados más sustentables en función de los parámetros que yo utilicé para este cálculo. Pero aparecen cosas muy interesantes, ¿no? Cuando se estudian ya a nivel de productos, por ejemplo. Aquí están las barras negras, son de los estados que producen caña de azúcar. Los resalté simplemente para tomarlo como ejemplo. Y entonces vemos la gran diferencia que hay, por ejemplo, en los rendimientos, ¿no? Aquí, mientras que Chiapas produce más de 80 toneladas por hectárea, pues de repente tenemos acá a Campeche, que produce menos del orden de 50 toneladas por hectárea. Hay una disparidad de casi el 50% del rendimiento. Entonces esto tiene que responder a algo, ¿no? Y si ya nos vemos a lo que ganan, ¿no? Por los diferentes productos, pues de repente nosotros aparecemos acá, en primer lugar, Baja California, con la fresa. Entonces, en términos de ganancias, aquí estamos hablando de más de 1,000,000 de pesos por hectárea que están produciendo las fresas. Y entonces esto ya nos da ciertos elementos para poder tomar decisiones que ayuden a mejorar los diferentes ámbitos de la agricultura. Y bueno, hay aquí otra información de productos específicos, como por ejemplo el maíz, que vuelvo a insistir, vean las grandes discrepancias que hay entre el rendimiento, por ejemplo, de Oaxaca contra Sinaloa, ¿no? Pero también vean lo que invierten de agua los diferentes estados. Son los metros cúbicos que se utilizan por hectárea. Y aquí, pues, de repente vemos Tabasco, Campeche, Quintana Roo, que son estados que no les preocupa el agua, ¿no? Que pueden aportarle muchísima agua para un cultivo. Entonces, este tipo de información técnica nos permite tomar decisiones para mejorar, digamos, los cultivos que se pueden desarrollar en el campo. Y luego aquí tenemos el objetivo de mejorar la salud humana, y vemos algunos casos en los que se está aplicando la tecnología derivada de aplicaciones ingenieriles. Aquí, por ejemplo, es una dotación de celdas solares para un hospital en Venezuela. Aquí son sistemas ecosanitarios de Uganda. Y aquí son kits, ¿no? de salud de la India, desarrollados con bases tecnológicas, todos estos casos. Y luego el asunto de la calidad de la educación, pues vienen aquí algunos ejemplos de congresos en los cuales se está mezclando lo que es la ingeniería con el desarrollo sustentable. Y luego tenemos toda una línea de trabajo en el fomento de el aprendizaje de las STEMs, de la Science, Technology, Engineering and Mathematics de parte de las mujeres, que esto es algo que se viene impulsando a nivel mundial, para que las mujeres participen en estas áreas de la ciencia y de la tecnología. Sin embargo, a pesar de eso, cuando estábamos hablando de la igualdad de género, el objetivo de la igualdad de género, pues vemos que todavía en el ámbito de las ciencias naturales, la ingeniería y la tecnología hay un importante desfase entre lo que es la participación de los hombres y de las mujeres. En este caso es básicamente de los países de la OCDE. Por aquí anda el promedio de los países de la OCDE de mujeres que tienen doctorado en estas áreas, ¿sí? México está un poquito arriba del promedio, sin embargo, el promedio anda del orden del 30-35%.
Entonces aquí hay todavía un trabajo muy extenso que hay que hacer para fomentar la igualdad en este caso específico, que es del estudio de las ciencias y las ingenierías y las tecnologías entre hombres y mujeres. Ahora, como maestro que tengo ya algunos años, todas las canas son por eso, les puedo decir que aunque la representatividad de las mujeres es menor en los grupos de ingeniería que he tenido, por lo regular son las mejores estudiantes, ¿sí? Entonces aquí es muy importante que, aunque son poquitas, son de muchísima, muchísima calidad en general, ¿no? Entonces eso es también importante resaltarlo. Cuando nos metemos al asunto del agua y saneamiento, el objetivo 6 de desarrollo sustentable, pues ahí estamos en una cosa muy preocupante. Aquí he hecho algunos estudios también. Aquí pueden ver los estados costeros de México de acuerdo al nivel de estrés del agua que tienen, de acuerdo con la FAO. Entonces eso se determina de acuerdo a los metros cúbicos que tienen o que reciben cada persona por año. Y los que están en verde, pues es que tienen más de 1,700 metros cúbicos por persona por año. Los que están en amarillo andan entre 1,000 y 1,700 metros cúbicos por persona, y ahí está Quintana Roo y Baja California Sur. Y los que tenemos menos de 1,000 metros cúbicos por persona, que es Baja California, ¿sí? Entonces, en términos de la disponibilidad de agua, tenemos un gravísimo problema. Pero la cosa se pone peor, porque los circulitos que aparecen asociados a cada uno de estos estados, representan de esta agua que tenemos, cuánta se usa para uso agrícola, cuánta se destina al uso agrícola. Entonces vemos que Baja California, prácticamente el 85% del agua que tenemos es agua para uso agrícola, ¿sí? Hay algunos estados que están peor, ¿no? Pero bueno, aquí es donde estamos, tenemos poca agua y el agua que tenemos se usa básicamente para uso agrícola. Y entonces, esta es la cantidad reportada en el 2017, que es el último dato oficial que se publicó. Entonces aquí está Baja California con un nivel de escasez de agua. Tenemos 849 metros cúbicos por persona. Y entonces la pregunta es, cuando yo grafico estos niveles y los asocio al crecimiento poblacional estimado que vamos a tener en el estado, de acuerdo al crecimiento poblacional, estas son las líneas que definen estos límites. Entonces, si nosotros pensamos salir de este nivel de escasez de agua en el futuro, nos tendríamos que mover de este punto hacia acá o hacia acá, ¿no? Digamos al 2030 o al 2050. La pregunta es cómo o quién se está preocupando de esto o qué ingenieros están metidos en este asunto trabajando con políticos, porque es un asunto de toma de decisiones y es muy grave. Y entonces, pues aquí tenemos cosas como que del agua disponible para Baja California en el año 2017, el 55% era agua del río Colorado. Es decir, dependemos absolutamente de las aguas del río Colorado, ¿sí? Y de esa agua, el 85% se va al sector agropecuario. Y entonces aquí es la pregunta que les hacía hace rato, ¿no? ¿Cómo le vamos a hacer para pasar a un nivel de sustentabilidad en términos de agua en un periodo de tiempo muy corto, ¿no? Cuando vamos al 2050, por ejemplo, si nosotros queremos salir de esto, pues necesitamos incrementar muchísimo, del orden de 8,000 hectómetros cúbicos que necesitamos. Entonces, ¿de dónde va a salir esa agua? Es un problema social, político, económico, técnico que tenemos que resolver. Y la cosa no está mejor, ¿no? Esta es una gráfica del comportamiento histórico de las lluvias en Baja California. Entonces vemos una tendencia, de por sí es poca y además va para abajo, pero también les presento la temperatura, en este caso la temperatura mínima de 1980 al 2018, y tenemos un fuerte incremento en la temperatura mínima y también en la temperatura máxima. Entonces, el agua va para abajo y las temperaturas van para arriba y no tenemos agua. Esto es complicado. Los acuíferos de los que disponemos o están sobreexplotados o están salinizados, y los que tienen agua quedan muy lejos de los centros
de población importantes, ¿sí? Esta es la distancia en kilómetros a la cabecera o a la ciudad más importante. Y esto es muy caro, ¿no? Es decir, traer agua de 520 kilómetros a Tijuana o Ensenada es carísimo. Entonces, alguien tendría que estar trabajando muy en serio para hacer más eficiente, por ejemplo, la desalación, porque pues tenemos la fortuna de que tenemos mar alrededor de nosotros, ¿no? Fregados, Aguascalientes, por ejemplo, que también tienen un problema muy grave de agua y ellos no tienen para dónde voltear, ¿no? Ellos están perforando pozos para sacar agua para uso agrícola de 400 metros. Imagínense el costo de esa agua, ¿no? Entonces nosotros todavía tenemos la ventaja de que tenemos el mar que nos rodea, pero ahí hay que hacer un trabajo, ¿no? Y los ingenieros tienen que pegarle muy duro a hacer más eficiente y más barato el proceso de desalación, ¿no? Y las cosas se ponen peor, porque ya vimos que el agua que tenemos prácticamente se va el 85% para uso agrícola, y básicamente los dos centros grandes agrícolas que tenemos en el estado es el Valle de Mexicali y la zona de San Quintín. Entonces, estas son las hectáreas cultivadas en Mexicali, andan del orden de 160,000 hectáreas, y estas son las de San Quintín, que pasaron de 70,000 a prácticamente 40,000 hectáreas por el problema del agua. Entonces, Mexicali cultiva casi 4 veces lo que cultiva San Quintín. Sin embargo, este es el valor de la producción en Mexicali y en Ensenada. Entonces, el valor de los productos agrícolas de Ensenada supera al valor de los productos agrícolas de Mexicali. Entonces, esto no se vale, ¿no? Es decir, estos cuates tienen 4 veces más tierras que estos, por lo tanto, van a consumir mucha más agua que San Quintín, y la diferencia es que los sistemas de riego son distintos, ¿sí? Entonces, aquí hay otro trabajo muy importante que hacer, porque la gestión del agua, particularmente en el Valle de Mexicali, nos puede afectar a todos, ¿no? Es decir, a los habitantes de Tijuana y a los habitantes de Ensenada, cuando no tengamos agua para uso urbano. Si nos vamos ahora al asunto de la energía, el objetivo 7 lo que busca es que todo el mundo tengamos energía limpia y accesible. Desde mi punto de vista, el agua y la energía son dos cosas que son fundamentales para la sobrevivencia de nuestra civilización. Si no tenemos agua y no tenemos energía, simplemente no podemos sobrevivir como civilización. Y entonces aquí en estas gráficas las puse porque me pareció interesante la inclusión de qué es lo que está pasando ahora a partir de la cosa del COVID, ¿sí? Entonces, este sería el incremento en la demanda de energía, este punteado que espero que lo logren ver, pre-crisis de COVID, ¿sí? Y luego vienen las caídas que hubo, ¿no? Y cómo se espera que sea esa recuperación. Si vemos acá abajo, esto es más o menos lo mismo. Esto es la trayectoria que se seguiría. Estas son las emisiones de dióxido de carbono por la generación de energía eléctrica. Estas serían las trayectorias de recuperación después del COVID, pero lo que se necesitaría para tener un escenario sustentable en términos de disminución de las emisiones de carbono es esto, ¿sí? Entonces vean lo alejado que están estas dos líneas, ¿no? Y esto es en lo que se tiene que trabajar. Y cuando lo vemos por tipo de energético, pues vemos que el cambio en la demanda de energía por uso de energético, pues realmente la que menos sufrió fueron las energías renovables, ¿no? Entonces, aquí realmente estuvo muy al límite de las pérdidas, pero, por ejemplo, el carbón, el gas, la gasolina, pues todos ellos tuvieron pérdidas por lo del COVID. Sí, uno de los objetivos que es más interesantes es el de un trabajo decente y un crecimiento económico. Entonces, hay una serie de puntos que están aquí en la parte superior de este diagrama y que más o menos nos orientan de cómo debe de trabajarse con estos otros elementos como la gobernanza, la economía y las finanzas, pero lo que quiero que vean es que en todos aparece como un elemento fundamental
la parte de la ciencia y la tecnología. Entonces, la ciencia y la tecnología va a impactar desde el punto de vista de bienestar para una creación de trabajos decentes y crecimiento económico, y así en cada uno de estos casos. Ayer precisamente estaba viendo un dato. ¿Saben ustedes cuántos trabajos se tendrían que crear a nivel mundial para que la gente que está llegando a la edad laboral tuviera trabajo? 470 millones al año. Si lo ponemos así en números muy gordos, imaginamos que todo el mundo tiene 470 países, cada país tendría que estar generando 1 millón de trabajos al año para que la gente que está llegando a la edad productiva tenga trabajo. Y los objetivos de desarrollo sustentable no más plantean de que haya trabajo, sino que ese trabajo sea decente, ¿no? Es decir, que esté bien pagado. Ok, si nos vamos al objetivo 9, que tiene que ver con industria, innovación e infraestructura, pues nos está tocando ver cosas muy sorprendentes, ¿no? Aquí, bueno, es unas celdas solares, ya está, ¿no? Pero ahorita la onda es el diseño de infraestructura para Marte, ¿no? Esto sonaba a ciencia ficción hace 10 años, ¿no? Si a mí me hubieran dicho, oye, hay un concurso para diseñar una estación marciana, pues hubiera dicho, sí, ¿no? Eso es pura ciencia ficción. Y no, estos son los resultados de una convocatoria que hizo la NASA para que se modelara en 3D. Estos son prototipos reales hechos en un hangar de la NASA, con impresoras 3D, con mega impresoras 3D, para ver los posibles refugios de la vida en Marte. Entonces esto no es algo que va a pasar, esto es algo que ya está pasando. Y piensen ustedes en toda la necesidad de tecnología que van a tener estas áreas marcianas, ¿no? Es decir, de transmisión de todo lo que ustedes quieran, de obtención de información, de sensores. Esta es un área súper activa. Hoy salió la noticia de que se hizo el primer vuelo del helicópterito que traía la nave que aterrizó en Marte, y ya están empezando a sondear el terreno marciano con el helicóptero. Entonces estamos metidos en una carrera para el conocimiento del espacio como no se había dado en muchos años. Ya después tenemos todo el aspecto del objetivo 10, que tiene que ver con la reducción de desigualdades. Y aquí me centré un poquito en la parte tecnológica nada más, ¿no? Es decir, no quiero meterme ni en las desigualdades económicas, ni en las desigualdades sociales, simplemente en las desigualdades asociadas al uso de la tecnología. Entonces aquí vemos una gráfica, perdón, no sé si están viendo esta gráfica, de las tecnologías de la información emergentes, y quiénes son las principales áreas que están generando. Y vemos, por ejemplo, en azul oscuro, Estados Unidos, Alemania en azulado, China en azul claro, Corea en azul fuerte. Entonces son los grandes jugadores de la tecnología, y esto va a generar desigualdades para las próximas décadas, ¿no? Y si vemos, por ejemplo, la penetración de móviles, ¿no? En el 2016, vean el caso, por ejemplo, de Japón, ¿no? Es decir, Japón tiene del orden de 150 unidades por cada 100 habitantes, ¿no? Es decir, cada habitante tiene más de uno, ¿sí? Mientras que nosotros andamos acá en el orden de 80. Esta es una cobertura muy importante, sin embargo, esto a largo plazo va a crear desigualdad, ¿no? Y aquí, por ejemplo, la India, ¿no? Que anda del orden de 20 por cada 100 habitantes, del 20% nada más, y habría que preguntarnos cuántos móviles se maquilan en la India, ¿no? Y esta gráfica es interesante, pero hay que verla, aquí realmente no se alcanza a ver con detenimiento, pero es la intensidad y el desarrollo. Las bolas nos dicen cuánto es la intensidad y la rapidez del desarrollo de las tecnologías de la información, y aquí viene con nombre y apellido cada tecnología. Entonces, insisto, ni yo alcanzo a ver las letritas, entonces disculpen, pero ahí pues es una gráfica interesante. Bien, quiero pasar rápido a lo que es el caso de las ciudades sustentables, ciudades y comunidades sustentables,
que es algo que a veces a nosotros no se nos ocurre, está fuera del imaginario colectivo, el pensar en tener una ciudad adecuada. Caso particular Tijuana, caso particular Ensenada, en donde carecemos de un montón de cosas, donde los servicios son malos. Entonces, ¿cómo podemos hacerle para mejorar eso? ¿Cómo podemos hacer para pasar de esto a pasar esto, ¿no? Donde hay zonas de eficiencia energética, zonas verdes. Entonces, quiero aquí simplemente hacer como una colección de posibilidades, ¿no? Entonces, nosotros podemos mejorar nuestras casas, nuestras viviendas, ¿no? En estos ejemplos donde se tienen en los techos cultivos de productos alimenticios, no nos deberá de dar vergüenza cultivar nuestras propias hortalizas, ¿no? Es algo que a lo mejor se ve feo, pero es algo que tenemos que hacer, ¿no? ¿Por qué no cultivar en un espacio pequeño del departamento donde vivo tomates, chiles, lechugas, ¿no? Aquí pues, se ve todo con celdas solares. Hay estos que son los captadores de humedad, que son básicamente mallas, donde se pega la humedad y se filtran y se van, digamos, obteniendo volúmenes interesantes. Supongo que Tijuana, supongo que Ensenada. Nosotros hemos hecho algunos prototipos en el Valle de Guadalupe para capturar agua de la neblina. Hay una experiencia interesante en una de las plantas de Rosarito, donde están capturando también agua de la humedad. Y luego tenemos cosas tan sencillas como esto. Este diseño me gusta mucho porque es un excusado pero volteado de lado, ¿no? Y entonces lo que hace es que implementa aquí el lavamanos. Entonces uno se lava las manos aquí y esta agua que está saliendo está alimentando el depósito del excusado. Entonces aquí hubo un diseño que lo único que hizo fue cambiar la taza, en vez de ponerla vertical, la puso horizontal, y esta agua que básicamente desperdiciamos cuando nos lavamos las manos puede abonar a que tengamos un consumo menor de agua. Entonces nosotros podemos estas mejoras de nuestras comunidades verlos desde el tamaño chiquito hasta el tamaño macro, ¿no? Mejores espacios públicos y oficinas, ¿no? ¿Por qué no se ha generado un programa de apoyo al municipio más verde, ¿no? Que se creen incentivos, que se le dé un premio, así como esto de los pueblos mágicos, pues que se cree el municipio más sustentable, ¿no? Que busquen implementar sistemas de, digamos, de fotoceldas, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué las áreas comerciales dejamos que ocupen un espacio tan grande y no tengan procedimientos que verdaderamente contribuyan con la parte de la sustentabilidad? Las propias universidades, ¿no? A veces no vemos todo lo que se puede hacer en términos en nuestra propia casa, desde el punto de vista de mejorar nuestros sistemas, ¿no? Hay iniciativas, bueno, no iniciativas, ya son proyectos operativos donde se puede generar energía al caminar, al andar en bicicleta. Quizá el más viejo de todos los proyectos es en Francia, en Marsella, donde el paseo principal, la gente va caminando y va generando la propia energía de las lámparas que iluminan el paseo. Entonces, ¿por qué no podemos pensar en algo así para alguna de nuestras ciudades? El uso de los residuos urbanos para generar energía. No pueden ser grandes plantas, pueden ser proyectos pequeños donde estemos utilizando el gas que se genera de pues todo lo que echamos al baño, ¿no? Que a final de cuentas se va a una planta de tratamiento, sí, pero todos los gases están saliendo. Si ustedes van a Mexicali, pues la entrada a Mexicali lo recibe con el olor del ganado que está ahí. Ese es un gas que se está desperdiciando, que no tan solo se está desperdiciando, sino que está impactando a la atmósfera porque es metano y es uno de los gases de efecto invernadero. ¿Por qué no tratar de captar ese gas para generar energía? ¿Quiénes pueden hacer eso? Los ingenieros. Y luego cuando nos vamos a las vías de comunicación, pues estamos fregados, ¿no? Es decir, banquetas angostas, cuando tenemos banquetas, las calles llenas de baches, carencia de espacios para bicicletas, corredores, incluso para peatones, ¿no? Paraderos inadecuados, pésimo transporte público, pésima planeación o inexistente del crecimiento urbano. No tenemos en la mente el concepto de ciudades bellas, ¿no? Es decir, yo quiero que mi ciudad sea bella, eso no lo tenemos en la mente, ¿no? Y algo muy importante, nos hemos acostumbrado a ver siempre basura
en todos nuestros lugares, en las ciudades y en el campo. Si ustedes se van al área natural protegida más apartada de México y ustedes buscan, van a encontrar una colilla, un chicle, un desperdicio del que sea, ¿sí? Y entonces hay cosas que pueden hacer los ingenieros. Por ejemplo, acá llegó un dron, ¿no? Es decir, llegó un dron y estamos todos muy contentos, y llegó una cámara y dijimos, oh, ok, ya tenemos el dron y la cámara, ¿qué vamos a hacer con ello? Entonces propuso un proyecto para barrer con la cámara las calles de Ensenada y hacer un algoritmo para que determinara la cantidad de baches, la profundidad de baches y la cantidad de material que se necesitaría para tapar los baches de la ciudad, ¿no? Por supuesto que nadie lo compró, no tuvo éxito, ¿no? Pero es una forma en la que se puede utilizar la tecnología para resolver estos problemas, que son los problemas del día a día, ¿no? Si nosotros vemos otras opciones, por ejemplo, esta es una calle esto es Barcelona, entonces son banquetas súper anchas, hay banquitas bonitas, hay alumbrado público, hay para hacer anuncios, y muy importante, aquí en las calles se ponen que el café, que el bar, que el no sé qué, que el no sé cuánto, que activa la economía local, ¿sí? Y entonces, si nosotros pensamos que tener una buena banqueta no tan solo te va a servir para hacer más bonita, más funcional, más transitable tu ciudad, sino que también te va a permitir reactivar la economía, eso empieza a tener más sentido, ¿no? Bueno, nosotros tenemos el mar muy cerca y pues realmente no sabemos cómo aprovecharlo, ¿no? Esto es un esquema que se usa en muchas playas, que digamos, no hay ningún edificio que interrumpa la vista porque lo que vende es el mar, ¿no? Y entonces aquí dejamos un espacio peatonal, luego tenemos un espacio para ciclistas, en algunos casos hay juegos infantiles, y luego viene la parte de los carros y hasta después vienen las casas. Y entonces de esa forma todo el mundo tiene acceso al paisaje, pero esto se necesita diseñar, se necesita pensar desde el punto de vista de la infraestructura que va a haber, se necesita pensar en la tecnología que yo puedo implementar aquí. Imagínense una zona así con internet gratuito. Pues todo el mundo estaríamos ahí, ¿no? Es decir, no estaríamos metidos acá en nuestras casas todas oscuras, te vas a dar a clases frente al mar, ¿no? Entonces son innovaciones que se pueden tener. Y cuando hablamos de transporte público y calidad de vida, pues también tenemos un mundo por recorrer. Cosas tan sencillas como ponerle aquí una raca para las bicicletas y que la gente pueda moverse en bicicleta y en autobús a sus centros de trabajo, el asunto de la accesibilidad de las personas con capacidades diferentes. Esto es ingeniería, esto lo tienen que hacer los ingenieros, ¿no? Monitorear los transportes para ver cuánto va a tardar en llegar a la estación el próximo ruta 34, ¿no? Por ahí se están riendo porque eso está lejísimo de nosotros, ¿no? Es decir, estas son ideas que, créanme, en muchos otros países se han hecho, y sin embargo, esto implica que se haga un vínculo entre la parte económica, social, ambiental y política para generar una idea innovadora, ¿sí? Entonces, realmente insisto, esto era una lluvia de ideas. Una parte muy interesante es lo del consumo y producción responsable, que es el objetivo 12. Y una de las cosas en las que, digamos, he trabajado y creo que tiene mucha importancia desde el punto de vista de la ingeniería, es lo que se conoce como análisis de ciclo de vida. Y eso básicamente lo que hace es que cualquier de productos, procesos y sistemas. Entonces, cualquier producto tenemos que analizarlo desde el material que se utilizó para construirlo, los procesos con los que se construyó, cómo lo transporté, cómo lo deseché y cómo lo reciclé, ¿sí? Y entonces, en el asunto de sistemas digitales, creo que hay muy poquito trabajo hecho. Es decir, uno cuando compra una computadora, por ejemplo, no se pone a ver de dónde vino, ¿no? No se pone a evaluar cuál fue el impacto que tuvo en términos de generación de dióxido de carbono, en términos de consumo de agua, en términos de consumo energético, en términos de contaminación. Es decir, eso no lo evaluamos. Y eso se tendría que hacer a la hora de que uno como consumidor decidiera qué producto va a utilizar. Y es un área en la que se puede trabajar para reducir
todas estas huellas cuando estamos diseñando un producto, ¿sí? Hay cosas, incluso en este análisis de ciclo de vida, que lo podemos llevar hasta el ámbito doméstico, ¿no? Ustedes abran su refrigerador y vean de dónde viene la comida que ustedes comen, ¿no? Ay, pues que tengo unas uvas muy buenas que vienen de Perú. ¿Ustedes saben cuál es el costo ambiental de traer esas uvas desde Perú hasta Ensenada, en vez de comprarlas en Sonora? Y cualquier producto que ustedes analicen va a tener un impacto que tenemos que empezar a analizar como individuos para tomar decisiones que reduzcan estas huellas ambientales. Luego tenemos el asunto de la acción climática. Aquí no quiero meterme mucho porque es como lo que me gusta. Lo único que quiero mostrarles son algunas gráficas. Esta gráfica es de 600,000 años para acá, los registros de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, como mucha gente dice, efectivamente hay subidas y bajadas del dióxido de carbono, pero estos niveles que se han alcanzado no tienen precedente en los últimos 600,000 años. Esta información se obtiene a través del análisis de núcleos de hielo de zonas árticas, en los cuales se sacan como rebanadas de jamón y se cuantifica cuánto carbono hay en cada rebanada. Y entonces son núcleos muy profundos, donde se ha ido acumulando hielo a lo largo de los años y de los cientos de años, y en este caso de miles de años. Y bueno, tenemos evidencia de que la temperatura global está aumentando. Esto es la anomalía de temperatura. Hagan de cuenta que ustedes toman el promedio de muchos años, aquí desde los años 1880, y entonces de 1880, más o menos como por aquí, las temperaturas estaban abajo del promedio, y a partir de aquí hubo un crecimiento de la temperatura global, ¿eh? Estamos hablando de la temperatura de todo el mundo del orden de 1 grado. Entonces andamos en el 2020 como 1 grado por arriba de lo normal a nivel global. Y entonces uno de los efectos que tiene esto es que se están derritiendo los hielos de los polos. Esta es la masa de hielo en gigatoneladas de Groenlandia y esto de la Antártida. Las dos tienen una tendencia negativa. Y entonces, si se derrite más agua de los polos, el nivel del mar aumenta. Y esto trae una serie de implicaciones muy gruesas. Pero a niveles regionales tenemos cosas más críticas. Este es el comportamiento de la temperatura mínima en Baja California durante el mes de septiembre. Es el promedio de todo el estado. Entonces, desde 1970 hasta el año 2018. ¿Sí? Entonces, pasamos de tener, digamos, algunos valores del orden de 12, 13 grados, a tener valores del orden de 20 grados. Aquí la diferencia no es 1 grado. Aquí regionalmente la diferencia debe de andar del orden de más de 3, 4, 5 grados. ¿Por qué pongo el mes de septiembre? Porque para mí el mes de septiembre es un mes de referencia, ¿sí? En los años 70, cuando íbamos al grito de la independencia aquí en Ensenada, teníamos que salir con chamarras, con gorros, con guantes, con bufandas, porque hacía un friecesazo, ¿no? Los últimos gritos, les juro que hemos ido en shorts, ¿no? Con camisita, sin taparte. Ha habido un cambio muy notorio entre las temperaturas de los gritos del 16 de septiembre en un lapso de tiempo que me ha tocado vivir a mí, ¿no? Es decir, no es del 1800, ¿no? Es decir, son cosas que me han tocado vivir a mí. Y entonces tenemos que adaptarnos a esto. Bien. Bueno, de asuntos oceánicos, simplemente mencionarles que, bueno, esta es una representación de todo lo que es la zona marina y costera mexicana. En términos de números, tenemos más territorio marino que territorio terrestre como país. Estos procesos me ha tocado participar para generar la Política Nacional de Mares y Costas. Empezamos en el 2000 y se publicó hasta el 2018, entonces son procesos bastante largos. Hay una serie de cosas muy complejas en la gestión de la zona costera, hay muchas sinergias, muchas interacciones, muchos actores, muchas leyes, muchos reglamentos. Y cuando hablamos de la vida en la Tierra, esta es una representación del índice de transformación antropogénica de los diferentes estados y el índice de capital natural.
Entonces, estos estados que están en verde son estados que son sustentables en términos de la relación de lo que hemos destruido el paisaje y de lo que hemos conservado el paisaje. Y sin embargo, los que están aquí son estados que ya no son sustentables, los que son cafés. Y ahí tenemos Tlaxcala, Veracruz, Ciudad de México, Tabasco, México, Morelos, bueno, un montón de estados que ya no son sustentables. Cuando hablamos de paz, justicia y instituciones fuertes, quise poner este ejemplo de un trabajo que hice más o menos recientemente, que no tenía nada que ver con esto. Yo estaba estudiando el comportamiento de la tasa de crecimiento poblacional en los estados y municipios costeros, y de repente me traté de explicar por qué había habido movimientos de gentes así de 5 años en quinquenios, que no había cómo explicarlos porque no se habían creado ni puertos nuevos, ni centros turísticos nuevos, y esto, una de las explicaciones que vi era por la violencia. Es decir, la violencia en México actualmente ya está produciendo movilidad de gentes intermunicipal, ¿sí? Entonces, esto es la relación entre, este es el crecimiento poblacional y el crecimiento de homicidios entre 2005 y 2010. Entonces veíamos que Tijuana pues era una ciudad que crecía mucho y que tenía muchos homicidios, ¿no? Y luego la seguía en términos de homicidios Culiacán, ¿no? Y aparecían ahí algunas ciudades. Y hay cambios muy interesantes entre el 2010 y el 2015, ¿no? Es decir, Tijuana redujo un poquito su tasa de crecimiento, ¿no? Aquí andaba del orden de los 150,000 habitantes y aquí anda del orden de los 80,000, pero lo que es más importante es que redujo sus tasas de homicidios, ¿sí? Y aparecen en esta escena, en esta nueva gráfica, digamos, municipios que uno no pensaría que eran violentos, y ahí de repente aparece La Paz o aparece Comalcalco en Tabasco, y por supuesto Acapulco aquí pum, se nos va para arriba, ¿no? Entonces, de aquí para acá hubo algo que cambió las cosas, ¿no? En municipios como Culiacán, como Tijuana, pero también hubo algo que hizo que algunos municipios como La Paz y como Comalcalco que aparecieran en el asunto de los homicidios. Entonces, eso es algo que es muy preocupante en el país cuando ya se empiezan a dar, digamos, salidas de personas, de municipios por cuestiones de violencia, ¿sí? Entonces, tenemos que trabajar más en este asunto de la paz, de la justicia y de las instituciones fuertes. Y luego, pues, el asunto de las alianzas globales para la sustentabilidad, pues tenemos desde cosas muy buenas, ¿no? Donde son las reuniones cumbres, algunos activistas que mueven las cosas de repente, hasta cosas muy malas, ¿no? Como son estos cuates que no se hablan, no digo cuál es el de Japón, no digo cuál es el de Corea, cosas buenas como la Unión Europea, cosas malas como ponerle muro ahí entre los países, mientras que estos quitan fronteras, por acá ponen, ¿no? Entonces hay mucho trabajo que hacer ahí, nos tenemos que dar cuenta de que todos vamos en la misma nave espacial, ¿no? Que no nos van a llegar recursos de fuera, sino que todos vamos ahí, entonces pues tratar de convivir lo mejor posible con los vecinos. Bueno, con esto concluyo. Pues realmente no hay conclusiones, ¿no? Es decir, básicamente creo que solamente deberían de haber acciones sobre estos objetivos de desarrollo sustentable que a final de cuentas nos benefician como planeta, como mundo, y eso se debe de traducir como un mejor país, como un mejor estado, como un mejor municipio, como una mejor persona. Y les dejo ahí una pregunta, ¿no? ¿Ustedes con qué están contribuyendo en estos objetivos de desarrollo sustentable? Pues muchas gracias por su atención. Reitero mi agradecimiento por la invitación a Citedi y a Moisés. Muchas gracias, doctor. A continuación, pasamos a una sesión de preguntas y respuestas. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Puede abrir su micrófono. Buenas tardes. Soy alumno de mecatrónica y me gustaría saber qué tan importante pues, es que los egresados de las universidades locales hagan lo posible por pues, aportar a su comunidad, y de qué manera se puede aportar a su comunidad, por decirlo así, sin truncar sus respectivas carreras. Por decirlo así, podríamos estar en otra parte, pero tomamos una empresa local, o cómo podemos tomar un proyecto local para aportar sin limitar nuestros propios futuros. No, yo digo que es complementario, no se oponen, ¿no?
si tú piensas trabajar como mecatrónico en una empresa o si tú piensas trabajar como mecatrónico creando tu propia empresa, no está peleado con el desarrollo sustentable, ¿no? Muchas empresas globales, como parte de sus evaluaciones, ya están considerando la parte de su compromiso con la sustentabilidad, ¿no? Certificaciones como la ISO 14001, que tiene que ver con sistemas ambientales, ya están siendo requeridas por empresas para que tú seas su proveedor, ¿no? Entonces tienes que estar certificado, pero no tan solo en la parte ambiental, sino también en la parte de sustentabilidad, que tiene que ver con responsabilidad social, por ejemplo, cuando hablamos de las empresas, que tiene que ver con los reportes de sustentabilidad que tú presentas a Naciones Unidas como empresas, que tiene que ver con el diseño de tus productos, que los enmarques en un concepto de ciclo, de análisis de ciclo de vida, ¿no? Por ejemplo, tú como mecatrónico, pues vas a tener que diseñar cosas, ¿no? Entonces, cuando tú haces ese diseño de cosas, tienes que pensar muy bien de dónde están trayendo la materia prima, los metales con los que tú vas a hacer tu componente, tu parte, tu robot, tu lo que quieras, ¿no? Y luego, cuando se acabe la vida útil de tu robot, de tu componente, de tu parte, ¿a dónde va a ir a dar? No lo puedes diseñar de tal manera que requieras menos agua, menos energía para desbaratarlo, o no lo puedes diseñar para que requieras menos agua, menos energía para construirlo. Y eso lo puedes ver tanto desde el punto de vista de tu empresa que tú quieras crear, o también lo puedes ver desde el punto de vista de la empresa donde vas a trabajar, ¿no? No sé si contesté tu pregunta, pero yo no veo que haya oposición, ¿eh? Es decir, al contrario. No habría nada mejor que tú diseñaras algún mecanismo para que pudieras subir las sillas de ruedas a las calafias de Tijuana, ¿no? Es decir, no veo por qué se opone y que además la vendieras, ¿no? Sí, sí contestó mi pregunta. Muchas gracias. Ok. ¿Alguien más? Yo nomás, bueno, soy Aline de Tijuana, Ingeniería Mecatrónica también. Tenía como más que nada comentario, porque a mí, dicho, sí se me hace muy interesante todo este tipo de reusar, reciclar y todo este tipo de cosas, pero siempre me ha llamado mucho la atención que como en los laboratorios no nos ofrecen como para dejar la basura electrónica ahí, nomás es como estaría bien movilizar ese tipo de cosas, ¿no? Como en la misma universidad, como en los laboratorios de electrónica, que nosotros podamos dejar, por ejemplo, los cables y todo ese tipo de cosas ahí y que pues a lo mejor por parte mismo de los alumnos de CETIS que se encarguen de buscar alguna conexión, o sea, como servicio social, por así decirlo, porque se pueden buscar como conexiones con empresas que se deshagan de ellos correctamente y no vayan directamente a la basura. No sé si me expliqué. Sí te explicaste, yo le veo, digamos, muchas posibilidades y en función de algunas otras experiencias que conozco, lo que te diría es lo siguiente. La basura electrónica es un gravísimo problema a nivel mundial, ¿no? Entonces, hay que acordarse de que para lograr la sustentabilidad tenemos que tomar en cuenta las 4 patitas de las mesas, ¿no? Si tú propones esta iniciativa, pero no tienes el visto bueno de las autoridades, ¿no? Si no tienes el apoyo para que te pongan un bote separador de los directores, si esa parte institucional no ha comprado la idea, no va a funcionar porque hay una patita que es más corta, ¿sí? Si tú con tus compañeros de estudio no los sensibilizas con el rollo de separar la basura electrónica y tratar de reutilizarla, tampoco va a funcionar porque en el bote te van a aventar cáscaras de plástico, botellas de sodas y no la basura electrónica, ¿no? Y luego está la parte económica, ¿no? Es decir, ¿cómo vas a prorratear esto, ¿no? Es decir, ¿lo vas a regalar? ¿Lo vas a vender? ¿De dónde va a salir la lana, ¿no? Hay un montón de posibilidades que se tienen para esto de la basura electrónica. Una de las que más me ha gustado a mí, claro, es otra onda, ¿no? Pero es cosa de pensarle. Fue una exposición que hubo en el Balboa Park de artesanías de Kenia, ¿no? Que eran cestas de diferentes tamaños, pero hechas con los cablecitos
electrónicos, ¿no? Entonces eran cestas de muchos colores, ¿no? Eran tejidas de colores verdes, blancos, que eran súper resistentes porque como traen el recubrimiento de plástico, duraban años y eran preciosos, ¿no? Entonces es cosa de pensarle qué puedes hacer con esa basura electrónica, pero ojo, son como diferentes etapas, ¿no? Es decir, uno es la recolección y la difusión de la idea de por qué es importante y el compromiso de las autoridades para apoyar esta iniciativa, ¿no? La otra es, ok, ya que la tenemos, ¿qué le vamos a hacer? ¿No? La vamos a mandar a otro lado, la vamos a trabajar, la vamos a vender, vamos a hacer artesanía, se puede hacer otra cosa. Entonces, ahí hay que definir muy bien cuál es el proyecto que quieres desarrollar, ¿no? Como si tú quieres emprender, bueno, ¿qué es lo que quieres hacer con eso, ¿no? Bueno, hasta ahí. ¿Alguien más? Anímense, no tengan pena. Bueno, si nadie se anima, pues yo quiero agradecerle al doctor Isaac Azuz. Realmente fue muy interesante su plática, sobre todo los datos que hablan por sí solos de nuestra realidad, no solo a nivel local, estatal y país, ¿no? E inclusive a nivel mundial. Nos pone en contexto de nuestra realidad. Yo recuerdo cuando veía estos aparatitos para captar agua con estas mallas, la estaban usando en África. Entonces yo decía, pobres, que les falta el agua, ¿no? Pero no tenía conciencia de la situación real de Baja California, ¿no? Como uno de los estados en estado rojo en cuanto al agua, ¿verdad? Y bueno, sí, hay mucho trabajo que hacer por ahí, no solo en eso, sino en los otros aspectos que nos habló, ¿no? El objetivo 6, el objetivo 7, el objetivo 10. Yo creo que hay muchísimo trabajo en el cual pueden participar las diferentes ingenierías. Y agradezco muchísimo esta plática. Si no hay más comentarios, más participaciones, entonces, si me permiten, quiero compartir el agradecimiento. Este documento se lo haremos llegar, doctor, vía correo electrónico. Y podemos observar ahí que el CITEDI, que depende del Instituto Politécnico Nacional, otorga el presente reconocimiento al doctor Isaac Azuz Adeat por haber impartido la videoconferencia La importancia de las ingenierías en el tránsito hacia el desarrollo sustentable en el Centro de Investigación y Desarrollo de Tecnología Digital dentro del marco del eje transversal de sustentabilidad del Plan de Desarrollo Institucional del IPN y del Seminario de Investigación 2 del Programa de Doctorado en Ciencias en Sistemas Digitales, el día 23 de abril del 2021. Atentamente, la técnica al servicio de la patria, y lo firma el doctor Julio César Rolón Garrido, director del centro. Agradecemos infinitamente su participación, doctor. No, al contrario. En contacto. Al contrario, agradezco mucho, Moisés, muchísimas gracias. A los jóvenes, en las diapositivas venía mi correo electrónico. Si alguien tiene alguna duda más específica, con todo gusto los puedo atender, o a través de Moisés también les puedo pasar mi correo electrónico. Y en cualquier cosa que podamos seguir ayudando y colaborando, creo que esto es bueno para todos, con todo gusto. Moisés, muchísimas gracias. Y transmítele mi agradecimiento a los directivos del CITED. Sí, muchas gracias, doctor. Felicidades, doctor. Muy interesante plática. No, muchas gracias. Si me permiten, quiero aprovechar la ocasión para invitarlos a una siguiente plática que se realizará el 7 de mayo, que también nos habla de este tema del problema del agua. Esta charla se titula Un futuro sin agua en Baja California, planteado como una pregunta, y dice el problema del agua en el contexto del cambio climático, que se llevará a cabo el viernes 7 de mayo, también a esta misma hora, y está a cargo del doctor Roberto Alejandro Sánchez Rodríguez, quien es profesor investigador del COLEF. Están todos cordialmente invitados, y ya saben que tienen que solicitar
su acceso a eventos@citeri.mx. Muchas gracias por su asistencia a todos y buen día.